Mi nombre es Laura. Tengo 28 años y vivo en Madrid, España. La historia que estoy a punto de relatarte ocurrió en 2021 y es la razón por la cual mi vida cambió para siempre. Todo comenzó cuando decidí terminar mi relación con Javier. No era una decisión fácil. Llevábamos juntos más de 2 años y, aunque había momentos felices, había demasiados problemas que no podía seguir ignorando. Su comportamiento se volvió cada vez más posesivo y controlador, y la ruptura, aunque dolorosa, era necesaria. Al principio, todo parecía relativamente normal. Javier aceptó la ruptura con una frialdad que me sorprendió. Sin embargo, poco después de que se calmaran las aguas, comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero, fue el encuentro fortuito en el supermercado. Lo vi al otro lado del pasillo, y aunque intenté pasar desapercibida, él se acercó con una sonrisa que no era ni amistosa ni genuina. «Hola, Laura», dijo con un tono que me heló la sangre. «No te he visto en un tiempo». «Hola, Javier», respondí, tratando de mantener la calma. «Solo estoy haciendo unas compras». Sus ojos, fríos y calculadores, no dejaban de seguirme mientras me alejaba rápidamente. Sentí su mirada en mi espalda y me preocupé. Los días siguientes, sus apariciones se hicieron más frecuentes. Estaba en el gimnasio y al salir, encontré su coche estacionado justo enfrente. No había una sola ocasión en la que no sintiera que me observaba. Una mañana, mientras caminaba hacia mi trabajo, lo vi de pie en la esquina de la calle, esperando. No tenía duda de que me había estado siguiendo. Mi corazón se aceleró y el miedo se instaló en cada rincón de mi vida. Lo que siguió fue aún más perturbador. Un día, tras una larga jornada en la oficina, decidí tomar un atajo para volver a casa. Caminaba por una calle tranquila cuando noté una figura detrás de mí. No podía ver su rostro, pero el paso y el ritmo me resultaban demasiado familiares. Aceleré el paso, intentando dejarlo atrás, pero cuando llegué a mi portal, sentí un alivio momentáneo. Sin embargo, mi alivio fue efímero. Al abrir la puerta de mi casa, encontré una nota en el suelo justo frente a ella. Mi mano tembló mientras la recogía. El mensaje estaba escrito en una caligrafía que reconocí de inmediato. «Laura, no puedes huir de mí. Te estoy vigilando. No eres nada sin mí. Siempre estaré cerca. J. El escalofrío que recorrió mi cuerpo fue tan intenso que me sentí paralizada. La sensación de ser vigilada se convirtió en una constante, y mi hogar, que siempre había sido un refugio, ahora se sentía como una trampa. En las semanas siguientes, intenté cambiar mis rutinas, buscando cualquier posible forma de escapar de la sombra de Javier. Pero, en cada giro que tomaba, en cada esquina que doblaba, sentía su presencia. Sus apariciones no eran siempre físicas. A veces, recibía mensajes en redes sociales que sabía que solo él podría enviar. Comentarios que al principio parecían inofensivos, pero que con el tiempo adquirieron un tono inquietante. Un día, decidí buscar ayuda. Me dirigí a la policía para reportar el acoso. Las autoridades tomaron nota de mi situación y, aunque se mostraron comprensivos, no pudieron hacer mucho sin pruebas concretas. Me aconsejaron instalar cámaras de seguridad en mi casa y seguir documentando cada incidente. La instalación de las cámaras fue un proceso agotador, pero al menos me ofreció algo de tranquilidad. Aún así, el sentimiento de ser constantemente observada no desapareció. Mis amigos y familiares estaban preocupados, y yo misma estaba al borde del colapso. Fue una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, cuando vi algo que me hizo gritar. La cámara exterior había captado a Javier acercándose a mi puerta en plena madrugada. La imagen mostraba cómo se detenía un momento, miraba hacia la cámara con una sonrisa perturbadora, y luego dejaba un pequeño paquete en mi umbral. El paquete contenía una fotografía antigua de nosotros juntos, con un mensaje escrito en la parte posterior: «Siempre serás mía». El miedo creció.
Las noches se volvieron una tortura, con cada crujido en la casa sonando como un aviso de su presencia. Aunque tomé medidas para protegerme y cambié mi rutina lo más posible, sentí que nunca estaba a salvo. La paranoia se convirtió en mi compañera constante, y el terror en una sombra persistente. Mis amigos y familiares estaban al borde de la desesperación. Mi mejor amiga, Marta, se ofreció a pasar la noche conmigo para intentar aliviar mi ansiedad. En una de esas noches, mientras dormíamos en el salón, un sonido que provenía de la ventana nos despertó. Nos miramos aterrorizadas. La cortina se movía ligeramente, como si alguien hubiera intentado espiar desde fuera. Marta y yo nos acercamos sigilosamente a la ventana y miramos hacia afuera, pero no vimos a nadie. La sensación de que alguien estaba allí se mantuvo. Durante las semanas siguientes, la vigilancia constante y los mensajes perturbadores siguieron. En una ocasión, Javier incluso logró acceder al edificio donde vivía y dejó una nota en el buzón de mi apartamento. La nota decía: «Nunca dejaré de buscarte. Eres mía, incluso si te escondes». El hecho de que Javier pudiera acceder a mi edificio me hizo sentir aún más vulnerable. La seguridad de mi edificio parecía ser insuficiente, y la situación llegó a un punto en el que no podía confiar en nada ni en nadie. Me sentía atrapada en una pesadilla interminable. Con el tiempo, decidí cambiarme de apartamento. Fue una decisión difícil, pero sabía que necesitaba un cambio drástico para protegerme. Encontré un lugar nuevo en un barrio diferente, y con la ayuda de mis amigos, me mudé rápidamente. La mudanza fue estresante y agotadora, pero también me dio una sensación de alivio. Sin embargo, el miedo y la ansiedad seguían presentes. Finalmente, después de varios meses de acoso constante, Javier comenzó a desaparecer de mi vida. Los mensajes cesaron y sus apariciones se volvieron cada vez más esporádicas. Aunque nunca supe con certeza si era por mi insistencia en cambiar mis rutinas, la intervención de las autoridades o simplemente su propio cansancio, la sensación de ser vigilada disminuyó gradualmente. A pesar de la aparente calma, la experiencia me dejó una marca indeleble. La sensación de invasión y el trauma de esos días aún resuenan en mi vida. Aprendí a ser más cautelosa, a mantenerme alerta y a valorar mi seguridad. El miedo que experimenté nunca desapareció por completo, y aunque trato de avanzar, los ecos de aquel periodo oscuro siguen presentes. La experiencia me hizo más fuerte, pero también me dejó cicatrices que, aunque se curan con el tiempo, nunca se desvanecerán del todo. Mi nombre es Julián. Tengo 32 años y vivo en Buenos Aires, Argentina. El año 2019 fue un antes y un después en mi vida. Lo que viví durante esos meses transformó mi existencia y dejó cicatrices que no desaparecerán fácilmente. La ruptura con Sofía fue un acto de desesperación, un grito ahogado en medio del caos de una relación que había dejado de ser saludable. Luchamos durante 3 años, pero su control y manipulación finalmente nos llevaron a un callejón sin salida. En ese momento, pensé que cortar los lazos sería la liberación que necesitábamos ambos. Sin embargo, pronto me di cuenta de que, en su furia, Sofía había decidido que no me permitiría escapar tan fácilmente. Las primeras señales de problemas aparecieron en mi teléfono. Mensajes anónimos que destilaban veneno y acusaciones. Al principio, intenté ignorarlos, pensando que eran simples bromas de mal gusto. Pero cuando las acusaciones comenzaron a aparecer también en el trabajo, sentí cómo el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Las insinuaciones sobre mi ética laboral eran vagas al principio, pero se hicieron más específicas y dañinas. Historias sobre mi supuesta corrupción, mentiras sobre mi comportamiento. Mi mundo profesional, antes sólido y confiable, se convirtió en un campo de minas. Mis colegas, que antes eran amigos, empezaron a mirarme con recelo. Sentía que sus miradas eran como cuchillos afilados, perforando mi confianza y mi sentido de seguridad. A pesar de mis intentos por desmentir los rumores, mi esfuerzo parecía fútil. Cada aclaración,
Cada prueba de mi integridad solo parecía hundirme más en un pozo de desesperación. El día en que me despidieron fue uno de los momentos más humillantes de mi vida. Me convocaron a la oficina de recursos humanos, un lugar que antes me resultaba rutinario y seguro. Mi jefe, con una expresión grave, me informó que la confianza en mi persona se había visto irreversiblemente dañada. Las mentiras de Sofía habían hecho su trabajo. No solo había perdido mi trabajo, sino que mi reputación y mi estabilidad se habían desplomado. Las semanas que siguieron fueron un mar de desesperanza. Intenté buscar empleo, pero cada vez que una referencia mencionaba los rumores, las puertas se cerraban ante mí. Me sentía atrapado en una espiral descendente, incapaz de escapar de la sombra de Sofía. La presión financiera comenzó a afectar cada aspecto de mi vida, y el aislamiento social se volvió abrumador. El verdadero golpe llegó una noche, cuando regresé a mi apartamento después de una serie de fracasos en entrevistas y contactos laborales. El lugar que había considerado mi refugio estaba ahora lleno de escombros emocionales. La visión de Sofía en mi sofá, rodeada de un caos que ella misma había creado, fue como una bofetada en la cara. Ella se reía, una risa fría y despectiva que me hizo sentir más pequeño que nunca. «Hola, Julián», dijo, con una calma inquietante. «Parece que las cosas no están yendo tan bien para ti». Su presencia era una invasión brutal a mi espacio más íntimo, y su risa resonaba como un eco cruel de la destrucción que había sembrado en mi vida. Su mirada estaba cargada de odio y satisfacción, un recordatorio doloroso de cuánto había cambiado todo desde que ella decidió arrastrarme a este pozo sin fondo. «¿Qué estás haciendo aquí?», le pregunté, tratando de mantener un semblante de calma que estaba lejos de cómo me sentía por dentro. La furia y el miedo se entrelazaban en mi pecho. «Vine a ver el resultado de mi trabajo», respondió con una frialdad que me heló la sangre. «Quiero que veas lo que has conseguido. Tu vida está hecha un desastre, y todo es gracias a mí». La rabia que sentí en ese momento era abrumadora. La realidad de que Sofía había manipulado y destruido mi vida por pura venganza se asentó sobre mí con todo su peso. Me di cuenta de que mi primer impulso fue llamar a la policía, pero me detuve, consciente de que sería difícil demostrar lo que ella había hecho. ¿Cómo podía explicar lo invisible, el daño que se había hecho en la oscuridad de las mentiras? Con un esfuerzo sobrehumano traté de enfrentarla con dignidad. «Sofía, sal de mi apartamento. No tienes derecho a estar aquí. Lo que has hecho es inaceptable». Su risa se desvaneció, y su expresión de triunfo se tornó en algo más sombrío antes de que finalmente se levantara y saliera. La puerta se cerró tras ella, pero la sensación de invasión y derrota quedó. Los días que siguieron fueron una batalla constante. Intentar reconstruir mi vida desde los escombros que Sofía había dejado fue una tarea monumental. La búsqueda de empleo se convirtió en una tortura emocional. Cada rechazo era una confirmación dolorosa de la influencia destructiva que había tenido sobre mi vida. El aislamiento social también se volvió una carga pesada. Los amigos y familiares, aunque bien intencionados, no podían comprender completamente la magnitud de mi sufrimiento. La sensación de estar solo en medio de una tormenta interminable se volvió una constante. Aunque algunos intentaron ofrecerme apoyo, no podía evitar sentir que estaba solo en esta lucha. Decidí buscar ayuda profesional. Las sesiones de terapia fueron un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Aprendí a lidiar con la ansiedad y la depresión, a comprender cómo el daño emocional había afectado mi percepción de la realidad. La terapia me ayudó a procesar lo que había sucedido y a encontrar estrategias para avanzar. Finalmente, después de meses de lucha y desesperación, encontré un nuevo empleo. Aunque el nuevo trabajo no era perfecto, me brindó una oportunidad para empezar de nuevo. La recuperación fue lenta y a menudo dolorosa, pero empecé a sentir que mi vida comenzaba a retomar un sentido de normalidad. A lo largo de este proceso, aprendí lecciones valiosas sobre la resiliencia y la fortaleza interior. La experiencia me enseñó lo cruel y despiadado que puede ser el comportamiento humano,
cuando alguien se deja llevar por el odio. Aunque la experiencia dejó cicatrices profundas, también me dio una perspectiva más clara sobre mi capacidad para superar adversidades. A pesar de haber encontrado un nuevo camino, el impacto de aquella experiencia sigue resonando en mi vida. La sensación de traición y el daño a mi confianza en las personas nunca desaparecerán por completo. Sin embargo, el tiempo ha permitido que las heridas se curen, aunque de manera imperfecta. La vida sigue adelante, y yo también debo hacerlo. La experiencia, aunque dolorosa, me ha hecho más fuerte y me ha enseñado a enfrentar los desafíos con una nueva perspectiva y una renovada determinación. Mi nombre es Ana. Tengo 25 años y vivo en Ciudad de México. El año 2020 me enseñó lecciones que nunca pedí aprender, y mi vida se convirtió en una pesadilla que todavía trato de entender. Lo que comenzó como el fin de una relación complicada, pronto se transformó en una experiencia aterradora que dejaría cicatrices en mi mente para siempre. Diego y yo habíamos terminado nuestra relación por razones que parecían obvias. Discusiones constantes, celos sin fundamento y una creciente distancia emocional. Aunque intenté evitar cualquier contacto posterior a la ruptura, Diego no estaba dispuesto a dejarlo así. Los primeros mensajes llegaron en forma de textos que contenían afirmaciones cada vez más inquietantes. Decía que escuchaba voces, susurros que le decían que debía volver a estar conmigo. En ese momento sus palabras me parecían una manifestación de su desesperación y no le di mucha importancia. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los mensajes se hicieron más perturbadores. Diego enviaba largos textos llenos de incoherencias sobre voces que le ordenaban que regresáramos, que nuestras almas estaban unidas de una manera que él no podía entender, pero que las fuerzas invisibles sí conocían. La intensidad de sus mensajes escalaba cada vez más, y el contenido se volvía más aterrador. A menudo mencionaba que las voces eran insistentes y que sentía presencias en su casa que le hablaban directamente. Su lenguaje era cada vez más errático y delirante, lo que me hacía cuestionar la estabilidad de su salud mental. Intenté bloquear sus mensajes y llamadas, pero Diego encontraba nuevas formas de contactarme. Su persistencia se volvió cada vez más inquietante y empecé a sentirme constantemente vigilada. La ansiedad me mantenía despierta por las noches, el miedo de recibir un mensaje perturbador o de que Diego apareciera en mi puerta me impedía relajarme. Una noche, el miedo se materializó en una forma tangible. Estaba en mi apartamento, completamente sola, intentando relajarse con una taza de té después de un día agotador. El silencio de la noche era casi total, y el único sonido era el de mi respiración acompasada y el suave burbujeo del té en la cocina. La tranquilidad era una ilusión engañosa, una calma que estaba a punto de ser violentamente interrumpida. El primer sonido que escuché fue un golpe sordo en la puerta. Mi mente intentó racionalizarlo como algo trivial, tal vez un golpe del viento o un ruido en la calle. Pero el sonido se hizo más intenso, un golpe tras otro, seguido por una sensación creciente de terror. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza que sentía en mis oídos. El sonido se estaba acercando a mi puerta, y la sensación de que alguien estaba tratando de forzarla me hizo sentir una oleada de pánico. Me acerqué cautelosamente a la entrada, intentando mantener mi calma. Miré por la mirilla y vi algo que casi no pude procesar. La puerta estaba siendo forzada con una fuerza brutal. Mi primer impulso fue llamar a la policía, pero el miedo me paralizó momentáneamente. Sentía como si cada segundo que pasaba ampliara la brecha entre mi seguridad y el peligro inminente. Finalmente la puerta cedió, y lo que vi me heló la sangre. Diego estaba allí, su rostro pálido y descompuesto por la luz tenue del pasillo. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuvieran en trance, y su risa, una mezcla espeluznante de alegría y locura, llenó el espacio.
Susurraba palabras incoherentes mientras avanzaba hacia mí, y su risa se mezclaba con una especie de grito desafinado que resonaba en la oscuridad. La visión de su rostro y su risa maníaca fue como una puñalada en el pecho. Sus palabras se arrastraban en un tono delirante, repitiendo que las voces le habían ordenado venir a buscarme, que no podía resistir más y que debía estar conmigo. Sus declaraciones eran cada vez más confusas y aterradoras, como si estuviera poseído por una fuerza desconocida. La realidad se volvió surrealista. Diego no era el hombre que conocía. Era algo más oscuro, algo perturbador. La desesperación me obligó a buscar un refugio, mientras intentaba mantener la cabeza fría y encontrar una manera de salir de esa situación. Logré correr hacia mi teléfono, temblando de miedo mientras marcaba el número de emergencia. La sensación de que cada segundo que pasaba era una eternidad interminable solo aumentaba mi angustia. A medida que esperaba la llegada de la policía, Diego seguía moviéndose por la casa. Su risa y susurros resonaban en cada rincón. El sonido de sus pasos arrastrándose por el suelo y su risa maníaca eran como una sinfonía macabra que me envolvía. El miedo se apoderó de mí completamente. Cada rincón de la casa se sentía como una trampa mortal. Miré por las ventanas, esperando ver las luces de las patrullas acercándose. Cada segundo era un tormento en sí mismo. Cuando finalmente llegaron los agentes, Diego fue detenido sin resistencia, pero el daño ya estaba hecho. La visión de su rostro descompuesto y su risa retumbando en la oscuridad dejó una marca indeleble en mi mente. A pesar de que estaba siendo llevado lejos de mi hogar, la sensación de invasión y la imagen de su comportamiento descontrolado se quedó conmigo. Las semanas siguientes fueron una batalla constante con el miedo y la ansiedad. Mi hogar, que había sido mi santuario, se convirtió en un lugar aterrador. Cada pequeño ruido, cada sombra que se movía en la esquina de mi visión, me recordaba aquella noche y el rostro de Diego. Las noches eran las peores. El miedo a que él regresara o a que algo peor pudiera suceder se instaló en cada rincón de mi mente. Decidí buscar ayuda profesional. Las sesiones de terapia se convirtieron en una tabla de salvación, un lugar donde podía confrontar mis miedos y aprender a manejar la ansiedad que me acosaba. El terapeuta me ayudó a desentrañar el impacto emocional de la experiencia y a encontrar formas de superar el trauma. Aunque el proceso fue largo y arduo, empecé a ver un atisbo de luz al final del túnel. Con el tiempo, comencé a reconstruir mi vida, aunque el recuerdo de aquella noche siempre persiste en la sombra de mi conciencia. Aprendí a valorar mi seguridad y a estar alerta ante cualquier signo de peligro. La experiencia me enseñó que el terror puede ser mucho más real de lo que uno imagina, y que a veces las fuerzas que enfrentamos son invisibles y perturbadoras. Aunque la vida continuó, el eco de aquella noche sigue resonando en mi mente. Un recordatorio constante de que la realidad puede ser más aterradora de lo que uno está dispuesto a enfrentar. Mi nombre es Carlos, tengo 30 años y vivo en Lima, Perú. El año 2022 comenzó como un capítulo prometedor en mi vida, pero pronto se convirtió en una pesadilla que nunca supe que podría ser real. Lo que parecía el final de una relación problemática se transformó en un cuento de horror del que aún lucho por escapar. La figura de mi exnovia, Valeria, se convirtió en una sombra aterradora, una presencia oscura que me acechaba y que transformó mi hogar en un lugar de constante terror. Valeria y yo habíamos tenido una relación tumultuosa, llena de altibajos emocionales y conflictos interminables. Cuando finalmente decidí poner fin a nuestra relación, pensé que había hecho lo correcto. La ruptura fue dolorosa pero necesaria. Sin embargo, Valeria no lo aceptó de manera pacífica. Desde el momento en que le dije adiós, su comportamiento se volvió cada vez más perturbador. Los primeros días después de la ruptura fueron inquietantes. Los mensajes llegaron sin parar, textos desesperados, llamadas a cualquier hora del día y la noche.
Valeria no aceptaba el final, y sus mensajes eran una mezcla de súplicas desgarradoras y amenazas veladas. Decía que no podía vivir sin mí, que nuestras almas estaban destinadas a estar juntas, y que sentía presencias oscuras que le susurraban que debía recuperarme. Al principio, traté de ignorarla, esperando que con el tiempo sus insistencias cesarían. Pero las cosas solo empeoraron. Una noche, mientras trataba de descansar en mi apartamento, la situación alcanzó un punto crítico. La noche era fría, y el silencio de la ciudad se extendía como una manta espesa sobre mi hogar. Estaba en el salón, viendo televisión, cuando un sonido extraño y repetitivo interrumpió la tranquilidad. Un golpe sordo, seguido por otro, y otro más. Mi corazón se aceleró mientras trataba de localizar el origen del ruido. Me dirigí a la ventana y miré hacia el jardín. La vista de la noche era casi completamente oscura, pero algo en el borde de mi visión captó mi atención. Allí estaba Valeria, de pie en el jardín, inmóvil. El aire se volvió denso y helado, y una sensación de horror indescriptible me invadió. Su figura se recortaba contra el fondo de la noche, y aunque no podía distinguir claramente su rostro, sentía su presencia como una amenaza palpable. El pánico me obligó a actuar rápidamente. Llamé a la policía, mi voz temblando mientras describía la situación. Les expliqué que mi exnovia estaba en mi jardín y que me sentía en peligro. Me dijeron que enviarían una patrulla, pero cada segundo que pasaba sentía que la situación se volvía más desesperada. Miré a través de la ventana, tratando de mantener la calma mientras escuchaba los golpes en la puerta. Valeria no se movía, simplemente estaba allí, como una estatua inquietante, su presencia haciendo que el aire pareciera más pesado. Su silencio era aterrador, como si estuviera esperando algo, o peor aún, como si estuviera observando y esperando el momento adecuado para entrar. El tiempo se arrastraba mientras esperaba la llegada de la policía. Cada pequeño ruido, cada sombra en el jardín parecía amplificarse en mi mente. Me sentía atrapado, acorralado por el miedo, con la sensación de que Valeria podría romper en cualquier momento. El silencio que se había asentado en la casa se sentía opresivo, y cada respiración era un recordatorio constante de la amenaza inminente. Finalmente, las luces de las patrullas se reflejaron en las ventanas. El alivio momentáneo que sentí fue sustituido por un nuevo temor. ¿Qué si Valeria lograba escapar antes de que los oficiales llegaran? La idea de que ella pudiera estar escondida cerca, esperando el momento adecuado para reaparecer, me aterrorizaba. La oscuridad del jardín parecía engullirlo todo, y la figura de Valeria se había desvanecido en las sombras. Cuando los oficiales llegaron, me apresuré a salir para recibirlos, describiendo lo que había visto y el estado de pánico en el que me encontraba. Los agentes revisaron el jardín, pero no encontraron señales de Valeria. El lugar estaba vacío, desprovisto de cualquier evidencia de su presencia. El césped estaba intacto, sin huellas visibles, y la única prueba de su visita era la sensación persistente de horror que me acompañaba. A pesar de la ausencia de Valeria, el miedo no se disipó. Cada noche, al escuchar un ruido o al ver una sombra en el jardín, mi mente se sumía en un estado de terror. Las paredes de mi hogar, que una vez me habían brindado seguridad, se convirtieron en un escenario de paranoia constante. La presencia de Valeria se convirtió en una sombra que acechaba incluso cuando no estaba físicamente allí. Tomé medidas adicionales para protegerme. Instalé cámaras de seguridad en cada rincón de mi propiedad y un sistema de alarma que me alertaba de cualquier movimiento sospechoso. Sin embargo, ningún sistema de seguridad podía protegerme de la ansiedad constante que sentía. La idea de que Valeria podría regresar en cualquier momento era una carga mental que no podía sacudirme. Cada vez que pasaba cerca del jardín, sentía que los ojos de Valeria me seguían, incluso cuando sabía racionalmente que no podía estar allí. La sensación de estar constantemente vigilado se convirtió en una carga emocional que me resultaba difícil de soportar. La paranoia se apoderó de mí, haciendo que cada sombra,
cada ruido se convirtiera en un recordatorio constante de la presencia que no podía olvidar. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque la intensidad de los mensajes y las visitas de Valeria disminuyó, el trauma persistió. La experiencia dejó una marca profunda en mi psique. Aprendí que el terror puede ser una presencia constante, una sombra que se cierne sobre uno, incluso cuando el peligro inmediato ha pasado. La sensación de vulnerabilidad y el miedo a lo desconocido se convirtieron en compañeros inseparables. Aquel septiembre en Bogotá, el calor abrasador parecía adueñarse de cada rincón de la ciudad. La jornada laboral había sido agotadora, pero no lo suficiente como para preparar lo que me esperaba al llegar a casa. Con una mezcla de cansancio y esperanza de disfrutar una noche tranquila, subí las escaleras hacia mi apartamento. La rutina diaria, por más pesada que fuera, se sentía más llevadera con la promesa de una noche de descanso. Al llegar a la puerta de mi apartamento, noté algo extraño. La puerta estaba entreabierta, lo cual me provocó un escalofrío. La primera reacción fue de incredulidad. Pensaba en las posibilidades de una simple negligencia, pero al cruzar el umbral, me di cuenta de que algo terrible había sucedido. El suelo estaba cubierto de fragmentos de madera, papel rasgado y objetos rotos. Las fotografías, que solían colgar en la pared como recordatorios de momentos felices, estaban destrozadas. Las imágenes enmarcadas de nosotros en la playa, en el cumpleaños de mi hermana, y en aquella excursión a la montaña, se habían convertido en trozos dispersos y arrancados con una furia contenida. Mis recuerdos, ahora irreconocibles, estaban esparcidos por toda la sala. Me arrodillé para recoger los pedazos de una foto en particular, una imagen en la que Sofía y yo estábamos abrazados bajo un cielo estrellado. A pesar de los daños, aún podía distinguir nuestras sonrisas. Sin embargo, el rostro de Sofía había sido rasgado intencionadamente, como si su odio quisiera eliminar cada traza de la alegría que esa imagen representaba. El dolor físico del caos en mi hogar se combinaba con una profunda angustia emocional. Cada objeto roto era un testimonio de la intensidad de su ira. Sentí una opresión en el pecho, un nudo que parecía querer ahogarme. Mientras buscaba más evidencia de la devastación, me dirigí a la cocina. Los armarios estaban abiertos. Los frascos de especias y los ingredientes de la despensa estaban esparcidos por el suelo. La nevera, vacía y desordenada, parecía haber sido saqueada con desesperación. El olor químico que inicialmente había sido sutil, ahora era más prominente y nauseabundo. No sabía si debía seguir investigando o si debía salir corriendo para buscar ayuda. Finalmente, decidí ir al garaje, donde guardaba mi coche. Al abrir la puerta del garaje, el espectáculo que me aguardaba me dejó paralizado. La sustancia pegajosa que cubría el vehículo parecía ser un líquido oscuro y desconocido, que lentamente había comenzado a secarse. La nota en el parabrisas era un golpe directo a la desesperación. Esto es solo el comienzo. La tinta negra estaba escrita con una claridad amenazante, y los garabatos alrededor de las palabras parecían una especie de firma maliciosa. En ese momento comprendí que Sofía no solo estaba destruyendo lo que una vez compartimos, estaba construyendo una forma de terror psicológico. Las palabras en la nota no eran solo una advertencia de más destrucción física, sino una amenaza de un daño emocional que no podía medir. Con el corazón acelerado decidí que debía tomar medidas. Llamé a la policía, pero mientras esperaba, el miedo y la ansiedad se apoderaron de mí. La sensación de invasión era tan intensa que ni siquiera podía sentarme en un lugar fijo. La noche se arrastró con una pesadez asfixiante. La policía llegó, realizó una inspección superficial y tomó notas, pero su respuesta era inquietantemente indiferente. La falta de pruebas concretas complicaba la situación, y Sofía, al ser una expareja, no tenía un historial criminal que pudiera justificar una intervención más agresiva. Decidí que debía buscar ayuda de inmediato. Llamé a amigos cercanos y familiares,
quienes vinieron a ofrecerme apoyo emocional. Aunque su compañía era un alivio temporal, no podía dejar de pensar en el sentido de amenaza constante que me seguía. El hotel cercano al que fui esa noche se convirtió en mi refugio provisional, pero el miedo no me abandonaba. La idea de que Sofía podría aparecer en cualquier momento me mantuvo en un estado de alerta continuo. Cada pequeño sonido en el hotel, cada sombra en la noche, me hacía saltar de la cama con el corazón en la garganta. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de ansiedad constante. Mientras mis amigos y familiares me ayudaban a limpiar y reparar el apartamento, la sensación de vulnerabilidad nunca se desvanecía. Las visitas a la policía se hicieron más frecuentes, pero los avances eran escasos. Sofía había desaparecido sin dejar rastro, y la falta de pruebas concretas hacía que su búsqueda fuera aún más complicada. A medida que pasaban las semanas, traté de retomar mi vida cotidiana. Sin embargo, cada rincón de mi hogar parecía recordarme el caos que había experimentado. Los objetos rotos y las paredes marcadas eran un recordatorio constante de su presencia. Cada vez que encontraba algo que había sobrevivido al ataque, me preguntaba si era una pista o simplemente otro recordatorio de la furia que había arrasado con mi vida. Lo más aterrador de todo era el hecho de que Sofía había demostrado un conocimiento íntimo de mi vida. Sabía qué recuerdos eran más valiosos para mí y había apuntado a ellos con una precisión cruel. La sensación de invasión fue más allá de la destrucción física. Era una invasión a mi privacidad, a mis sentimientos más profundos. No solo había dañado mi hogar, sino también mi sentido de seguridad y bienestar. La nota en el coche, con su amenaza implícita, había dejado una marca indeleble en mi mente. Cada vez que veía una nota o un mensaje, el terror de la amenaza se renovaba. Los días pasaron, y mientras el tiempo empezaba a sanar las heridas físicas, el trauma emocional persistía. La imagen de Sofía y la amenaza que dejó atrás se convirtieron en una sombra constante que me acompañaba. Con el tiempo intenté reconstruir mi vida. El apartamento fue reparado y decorado de nuevo, pero la sensación de seguridad tardó en regresar. La experiencia me había cambiado profundamente, y mi perspectiva sobre las relaciones y la confianza se vio alterada para siempre. Aprendí a ser más cauteloso y a valorar mi bienestar emocional sobre cualquier otra cosa. Aunque nunca volví a ver a Sofía, su legado de terror dejó una marca duradera en mi vida. El daño que infligió no solo se limitó a la destrucción física de mis pertenencias, sino que también afectó mi capacidad para sentirme seguro y confiado. La experiencia me enseñó una dura lección sobre el poder destructivo del odio y cómo puede transformar una relación que una vez fue amorosa en una pesadilla aterradora. La historia de Sofía se convirtió en una advertencia de que incluso las personas más cercanas pueden convertirse en una amenaza. A pesar del tiempo que pasó, el recuerdo de esos días y la amenaza de su venganza permanecen como una sombra en mi vida, recordándome que el dolor emocional puede ser tan duradero como las cicatrices físicas. Era una noche fría en Santiago cuando todo cambió para mí. El invierno había llegado con su habitual intensidad, y el viento frío se colaba por las rendijas de mi apartamento, haciendo que el calor de mi manta resultara casi inútil. Había terminado con Valeria unos meses antes, una relación que, aunque breve, había dejado una marca que nunca imaginé. Pensé que el final de nuestra relación había sido claro y sin ambigüedades, pero lo que viví esa noche reveló una faceta aterradora del desamor. Esa noche en particular, estaba tratando de relajarme después de un largo día de trabajo. Me había instalado en mi sofá con una película en la televisión y un libro sobre la mesa. El ambiente de mi apartamento estaba cómodo y tranquilo, una burbuja de calma en medio del caos de la ciudad. La última semana había sido especialmente estresante, con cambios en el trabajo y la necesidad de ajustar mi rutina diaria. Agradecía estos momentos de paz, pensando que había logrado poner distancia con Valeria y sus intentos de comunicarse conmigo. De repente,
El sonido de algo raspando en la ventana me sacó de mi ensimismamiento. No era el viento, que en Santiago solía ser más una brisa constante que una ráfaga violenta. Me levanté del sofá, el corazón acelerado por la intrusión inesperada. Caminé lentamente hacia la ventana del salón, la cual estaba ligeramente cubierta por las cortinas. Al asomarme, mi respiración se detuvo en seco. Allí, en la penumbra, vi la figura de Valeria, su rostro parcialmente iluminado por la luz de la calle. Estaba de pie junto a la ventana, susurrando mi nombre con una intensidad perturbadora. Su voz, una mezcla de desesperación y locura, se entrelazaba con el sonido del viento que parecía intentar silenciarla. No podía creer lo que estaba viendo. La imagen de Valeria en la ventana, su expresión angustiada y casi al borde de la locura, era un contraste brutal con la normalidad que había estado buscando. Mi mente se llenó de una mezcla de miedo y confusión. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué había hecho para llegar a este extremo? Me retrocedí rápidamente, sintiendo que la realidad se desmoronaba a mi alrededor. En un impulso, me dirigí a la puerta principal y salí al pasillo, tratando de decidir qué hacer. El corazón me latía en la garganta mientras buscaba las llaves del apartamento y mi teléfono móvil. No sabía si debía enfrentarla, llamar a la policía o simplemente huir. Cuando volví a mirar por la ventana, Valeria ya no estaba. La visión de su figura había sido reemplazada por la oscuridad de la calle, y el viento seguía su curso sin piedad. Sentí una oleada de alivio mezclada con una creciente inquietud. ¿Qué debía hacer ahora? La sensación de vulnerabilidad y la inquietud sobre cómo había llegado a ese punto me invadían. Después de una noche inquieta, decidí que lo mejor sería cambiar mi número de teléfono y buscar un lugar más seguro. No estaba seguro de si Valeria había dejado algún tipo de rastro, pero la idea de continuar viviendo en el mismo lugar me resultaba intolerable. El estrés y el miedo habían dejado cicatrices emocionales profundas, y la seguridad de mi hogar ya no parecía garantizada. La búsqueda de un nuevo apartamento fue complicada y estresante. No solo tenía que encontrar un lugar adecuado, sino que también necesitaba asegurarme de que no hubiera rastros de mi antigua vida que Valeria pudiera usar para rastrearme. El proceso fue agotador, y cada vez que alguien me preguntaba por el motivo de mi mudanza, tenía que inventar una excusa plausible para evitar detalles perturbadores. Finalmente, encontré un nuevo apartamento en una zona diferente de Santiago. Aunque la mudanza fue una pesadilla logística, la sensación de estar en un lugar nuevo y desconocido me ofreció un alivio temporal. Cambié mi número de teléfono y me aseguré de que mis redes sociales estuvieran actualizadas con la menor cantidad de información posible. El esfuerzo que había puesto en proteger mi privacidad era un testimonio de la seriedad con la que tomé la amenaza que Valeria representaba. Los meses pasaron y la vida comenzó a regresar a una semblanza de normalidad. Sin embargo, las cicatrices emocionales persistieron. Cada vez que escuchaba un sonido extraño en la noche, o veía a alguien que se parecía a Valeria, el pánico regresaba como un eco persistente. La sensación de estar siempre bajo vigilancia, siempre en riesgo, era algo que no podía sacudirme fácilmente. Empecé a buscar ayuda profesional para lidiar con el trauma que había sufrido. Las sesiones con el terapeuta me ayudaron a entender que, aunque había tomado las medidas necesarias para protegerme, el miedo y la ansiedad seguían presentes. Aprendí a manejar mis emociones y a enfrentar el miedo a través de técnicas de relajación y terapia cognitivo-conductual. El episodio con Valeria me enseñó mucho sobre los límites de la obsesión y el impacto devastador que puede tener en la vida de una persona. La obsesión de Valeria no solo afectó mi sentido de seguridad, sino que también dejó una marca duradera en mi confianza en las relaciones personales. Aprendí a ser más cauteloso, a valorar mi seguridad emocional y a reconocer los signos de comportamiento preocupante en una relación. A medida que los años pasaron, empecé a encontrar una forma de reconciliarme con el pasado. La experiencia con Valeria se convirtió en una lección amarga,
una advertencia sobre los peligros del amor no correspondido y la capacidad de las personas para cruzar límites inimaginables. Aunque la pesadilla de aquella noche se desvaneció con el tiempo, su impacto seguía siendo una parte de mi historia personal. Ahora, mientras miro hacia atrás en aquellos días, me doy cuenta de que el miedo y la angustia que experimenté fueron parte de un proceso de crecimiento y resiliencia. Aprendí a protegerme no solo físicamente, sino también emocionalmente. La vida continúa, y aunque las cicatrices emocionales siguen ahí, he encontrado una manera de seguir adelante, de reconstruir mi vida y de aprender de los desafíos que enfrenté. La historia de mi experiencia con Valeria sigue siendo una parte de mi vida, un recordatorio de los peligros ocultos en las relaciones y de la importancia de establecer límites claros. Aunque la obsesión y la locura de una expareja pueden dejar marcas profundas, también pueden ofrecer una oportunidad para el crecimiento personal y la autodisciplina. Al final del día, he aprendido que la seguridad y el bienestar personal son lo más importante y que enfrentar el miedo con valentía es el primer paso para superar cualquier adversidad. Era un atardecer sereno en Quito, con el sol deslizándose suavemente detrás de las montañas que rodeaban la ciudad. El aire fresco y las luces de la ciudad empezaban a titilar a lo lejos, creando una atmósfera que prometía una noche tranquila. Había pasado un año con Valentina, una relación que inicialmente había sido llena de alegría y descubrimientos compartidos. Sin embargo, esa noche de 2021 revelaría una verdad aterradora que cambiaría mi vida para siempre. La cena de esa noche había comenzado como muchas otras. Valentina y yo habíamos decidido preparar algo especial juntos, una manera de celebrar el aniversario de nuestra relación. La cocina estaba llena del aroma de las especias y la risa de una conversación ligera. No había nada que indicara que esta noche sería diferente. Mientras preparábamos la comida, Valentina, con una mirada traviesa, me sorprendió con una confesión inquietante. «¿Sabes?», comenzó, «he estado investigando sobre algo muy raro últimamente. No sé si debería decirte, pero es algo que me ha fascinado». La curiosidad, alimentada por el ambiente relajado, me llevó a preguntar qué era lo que le había llamado tanto la atención. «¿Qué es?», inquirí con una sonrisa, esperando escuchar alguna historia sobre un interés inusual o un nuevo pasatiempo. Valentina se rió con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. «Canibalismo», dijo con un tono que mezclaba curiosidad y una extraña excitación. «He estado leyendo mucho sobre la historia y la psicología detrás de ello. Es increíble cómo algunas culturas han practicado esto a lo largo de la historia». Mi reacción inicial fue de incredulidad. Pensé que Valentina estaba bromeando, o que se trataba de una de esas conversaciones extrañas que a veces surgen en las relaciones. Intenté tomarlo a la ligera, asumiendo que era una especie de fascinación por temas oscuros y poco convencionales. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba y la conversación giraba hacia otros temas, no pude sacudirme la inquietante sensación que me había dejado su confesión. Esa noche no pasó nada fuera de lo común, y la cena concluyó en un tono de normalidad. Pero la sensación de malestar persistió en mi mente. La confesión de Valentina se quedó conmigo, como una sombra oscura que no podía ignorar. En los días siguientes, mi preocupación se agravó cuando comenzaron a ocurrir eventos inquietantes en mi vecindario. La primera señal de alarma fue la desaparición de una vecina. Nadie sabía dónde había ido, y la policía parecía estar estancada en una investigación que no avanzaba. Luego, otras personas comenzaron a desaparecer de forma inexplicable. La comunidad estaba en estado de alarma, y los rumores sobre una posible serie de secuestros se extendían rápidamente. Cada vez que escuchaba sobre otra desaparición, el recuerdo de la confesión de Valentina volvía a mi mente. Aunque intenté racionalizarlo, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera inquietante. La conexión entre sus estudios sobre el canibalismo y los eventos recientes
parecía demasiado aterradora para ignorarla. La paranoia se apoderó de mí. Cada vez que Valentina se acercaba a mí o mencionaba algo relacionado con su investigación, me sentía incómodo. Las pequeñas cosas que antes me parecían inofensivas, como sus comentarios sobre carne exótica o sus extrañas observaciones sobre el comportamiento humano, tomaron un matiz siniestro. El hecho de que ella nunca me hubiera dejado revisar sus libros o notas solo aumentaba mi sospecha. Una noche, después de semanas de angustia y miedo creciente, me encontré en casa solo. Había decidido revisar la biblioteca de Valentina mientras ella estaba fuera. La curiosidad y el temor se mezclaban mientras examinaba sus libros. Entre los textos sobre historia y antropología, encontré un cuaderno desgastado con anotaciones que describían prácticas caníbales en detalle. Había dibujos inquietantes y notas sobre métodos y rituales. El terror me invadió, y el corazón me latía con fuerza mientras hojeaba las páginas. Mi sentido de urgencia se disparó. Necesitaba hacer algo, pero también sabía que la evidencia que había encontrado podría no ser suficiente para convencer a otros de la amenaza real. Decidí que la mejor opción era mudarme de inmediato. La sensación de estar en peligro era tan intensa que no podía permitirme esperar a que sucediera algo peor. Esa misma noche, empaqué lo esencial y me dirigí a un hotel cercano, en busca de un lugar seguro. Los días que siguieron fueron una mezcla de desesperación y ansiedad. Cambié mi número de teléfono y traté de mantenerme alejado de mi antigua vida. Hablé con la policía, pero su respuesta era escéptica. No había pruebas concretas que pudieran incriminar a Valentina, y mi testimonio sobre la confesión y las desapariciones no era suficiente para iniciar una investigación oficial. A medida que pasaban las semanas, la angustia se convirtió en una constante en mi vida. Las noticias sobre las desapariciones continuaron, pero Valentina parecía haberse desvanecido de la vista pública. Mi propia vida estaba en ruinas. La paranoia y el miedo se habían apoderado de mí. La sensación de estar vigilado y la duda sobre si Valentina podría encontrarme se convirtieron en mi nueva realidad. El tiempo avanzó lentamente mientras trataba de reconstruir mi vida en un nuevo lugar, lejos de Quito. La distancia no podía borrar el trauma ni el terror que había experimentado. La experiencia me enseñó que la oscuridad puede acechar incluso en las personas más inesperadas, y que la fascinación por temas oscuros puede tener consecuencias aterradoras cuando se convierte en una obsesión. Ahora, al mirar hacia atrás en esos eventos, me doy cuenta de que la verdad detrás de las desapariciones en mi vecindario probablemente nunca se revelará completamente. Valentina se convirtió en una sombra en mi pasado, una advertencia escalofriante sobre los límites de la locura humana y el peligro que puede surgir de la obsesión con lo macabro. Aunque he encontrado una nueva normalidad en mi vida, el recuerdo de esa noche y las implicaciones de su confesión siguen siendo un recordatorio inquietante de los límites de la realidad y el horror que puede ocultarse detrás de una sonrisa. El clima en Caracas puede ser una mezcla opresiva de calor y humedad, especialmente durante la temporada de lluvias. La noche del 2018 en que todo cambió para mí no fue la excepción. La sensación de calor era casi palpable, y las lluvias recientes habían dejado el aire cargado, como si la atmósfera misma estuviera aguardando algo ominoso. Aquel día había sido particularmente agotador, y no podía esperar para refugiarme en la tranquilidad de mi casa. Pero la tranquilidad era una ilusión que estaba a punto de desmoronarse. Después de una ruptura reciente con Laura, una relación que había terminado en términos amargos y complicados, trataba de reconstruir mi vida en paz. Laura había demostrado una obsesión que superaba el simple desamor. Sus intentos de reconciliación se convirtieron en constantes acosos, y cada intento de distancia parecía solo aumentar su desesperación. Decidí cortar toda comunicación y cambiar mi número de teléfono, buscando un respiro de su influencia en mi vida. Esa noche en particular,
Mientras me acomodaba en mi sofá con la intención de ver una película y desconectar, el sonido de la lluvia golpeando los cristales era mi única compañía. El zumbido del aire acondicionado era una mezcla reconfortante de ruido blanco que me ayudaba a relajarme. Pero, en medio de esa aparente calma, comenzaron los ruidos fuera de lo común. Primero, fue un leve raspado en las ventanas, como si alguien estuviera tratando de abrirlas. Inicialmente pensé que era el viento, pero algo en la intensidad del sonido me hizo dudar. Me levanté del sofá, mi corazón acelerado, y caminé hacia la ventana para investigar. La lluvia había cesado momentáneamente, y la oscuridad en el exterior era casi impenetrable. Las luces de la calle no llegaban a iluminar más allá de unos metros, creando un vacío negro y opresivo. Me asomé con cautela y vi una figura en la penumbra, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. A medida que mi vista se ajustaba a la oscuridad, el horror se apoderó de mí al reconocer a Laura. Sus ojos, iluminados por la escasa luz de la calle, reflejaban una mezcla de locura y desesperación. El pánico se apoderó de mí, y un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que estaba completamente expuesto. Laura estaba en mi jardín, su figura parcialmente oculta entre las sombras. A su alrededor, el jardín parecía una extensión de la oscuridad, y la sensación de que estaba siendo vigilado se hizo casi tangible. Su presencia era una amenaza palpable, y la idea de que estaba dispuesta a cruzar cualquier límite para recuperar lo que había perdido me hizo sentir vulnerable como nunca antes. En ese momento, me encontré en una encrucijada. ¿Debería llamar a la policía y arriesgarme a que Laura se enterara de mi desesperación? ¿O debería intentar enfrentar la situación por mi cuenta? Decidí que lo mejor sería alertar a las autoridades. Aunque el miedo me paralizaba, la seguridad era lo más importante. Llamé a la policía explicando la situación con voz temblorosa mientras observaba a Laura desde la ventana. La respuesta de la policía llegó más rápido de lo que esperaba, pero mientras esperaban en la entrada de mi casa, Laura se mantuvo en las sombras. Cuando finalmente los agentes llegaron y comenzaron a buscar por el área, Laura ya había desaparecido. La búsqueda fue infructuosa, y el silencio que siguió fue más aterrador que el ruido constante de su presencia. A partir de esa noche, la seguridad en mi hogar se convirtió en una prioridad. Instalé cámaras de seguridad y reforcé las cerraduras de las ventanas y puertas. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Cada ruido en la noche, cada sombra en el jardín, era un recordatorio de que el peligro podía estar a la vuelta de la esquina. Mi vida se volvió una rutina de ansiedad y vigilancia constante. Laura no apareció de nuevo, pero el daño ya estaba hecho. La sensación de ser perseguido, de estar bajo amenaza constante, había dejado una marca profunda en mi psique. El miedo y la ansiedad se convirtieron en parte de mi vida cotidiana, y las noches tranquilas que solían ser mi refugio, ahora eran una fuente de inquietud. Busqué ayuda profesional para lidiar con el trauma que había experimentado. La terapia me ayudó a enfrentar mis miedos y a reconstruir mi sentido de seguridad. Aprendí técnicas para manejar la ansiedad y a enfrentar el temor a lo desconocido, pero la experiencia dejó cicatrices que eran difíciles de ignorar. La historia con Laura se convirtió en una lección dolorosa sobre los límites del desamor y el impacto destructivo del acoso. La obsesión puede transformar a una persona en una amenaza peligrosa, y el miedo a ser vulnerado puede cambiar la forma en que uno percibe la seguridad y la tranquilidad. Aunque he encontrado maneras de reconstruir mi vida y recuperar una semblanza de normalidad, el recuerdo de esa noche y la presencia de Laura siguen siendo una advertencia constante de que el peligro puede acechar en las formas más inesperadas. Hoy, al mirar hacia atrás en esos días de angustia, me doy cuenta de que el verdadero desafío no fue solo enfrentar a Laura, sino también enfrentar el impacto emocional que su comportamiento dejó en mí. La experiencia me enseñó a valorar mi seguridad y a ser consciente de las señales de alerta en las relaciones, recordándome que el miedo y la vulnerabilidad pueden surgir de las personas más cercanas y conocidas.
El tiempo que siguió a esa noche terrorífica en la que Laura apareció en mi jardín estuvo marcado por una sensación de vigilancia constante. Cada crujido en la casa, cada sombra que se movía fuera de mi ventana, se convertía en un recordatorio de que el peligro podría estar cerca. Aunque la policía no encontró a Laura y las cámaras de seguridad no capturaron nada más que sombras borrosas, el miedo persistió como una presencia invisible en mi vida. A medida que pasaron las semanas, mi vida se transformó en una rutina de vigilancia y ansiedad. Me encontraba constantemente revisando las cerraduras, revisando las grabaciones de las cámaras y manteniéndome alerta a cualquier ruido o movimiento fuera de lo común. La sensación de invasión era tan intensa que incluso los momentos de tranquilidad se vieron empañados por una sombra de paranoia. La rutina diaria se volvió una serie de comprobaciones y ajustes para asegurarme de que todo estuviera en orden. Laura, a pesar de su desaparición temporal, seguía siendo una figura constante en mis pensamientos. La idea de que alguien podía estar tan obsesionado hasta el punto de espiar mi casa en plena noche me hizo cuestionar mi propio sentido de seguridad. La vida que había construido, una que solía ser un refugio tranquilo, se había convertido en un campo de batalla emocional. La noche de la fiesta en Barcelona comenzó con una promesa de normalidad y diversión. Era el cumpleaños de una amiga cercana, Laura, y me había invitado a su elegante apartamento en el corazón de la ciudad. La velada prometía ser una escapatoria perfecta para dejar atrás las tensiones que me había dejado mi reciente ruptura con Javier. Desde que rompimos, Javier se había convertido en una fuerza implacable de caos en mi vida. A pesar de que intenté mantener mi distancia y seguir adelante, Javier parecía decidido a hacer que mi vida fuera lo más miserable posible. Había comenzado a enviar mensajes a todos mis amigos y conocidos, llenando sus bandejas de entrada con mentiras y detalles privados sobre nuestra relación. Su objetivo era evidente: arruinar mis relaciones y mi reputación. Esa noche, mientras me preparaba para la fiesta, traté de concentrarme en lo positivo. Laura había organizado una celebración encantadora y el apartamento estaba decorado con luces suaves y música animada. La gente conversaba y reía, y el ambiente era cálido y acogedor. Me sentía aliviada de estar rodeada de amigos y de poder dejar atrás, aunque fuera por unas horas, el drama y el dolor que Javier había traído a mi vida. Sin embargo, mi alivio fue efímero. A medida que avanzaba la noche, sentí una creciente inquietud cuando noté que el ambiente en la fiesta comenzó a cambiar. La música se detuvo repentinamente y un murmullo inquietante se extendió entre los invitados. Mi corazón se hundió en mi pecho cuando vi a Javier entrar en el apartamento. Estaba sorprendentemente calmado, pero su presencia era abrumadora. Javier se acercó al centro de la sala con una determinación fría en sus ojos. No había una pizca de duda en su comportamiento. Estaba decidido a causar estragos. Mis amigos comenzaron a susurrar entre sí, sus miradas entre la preocupación y la confusión. Sentí que el aire se volvía más denso, cargado de una tensión que hacía que cada segundo pareciera una eternidad. Javier no tardó en demostrar su intención de arruinar la noche. Se dirigió hacia el centro de la sala y comenzó a gritar, revelando detalles íntimos y vergonzosos de nuestra relación. Sus palabras eran como cuchillos afilados, cortando a través de la tranquilidad de la fiesta y exponiéndome frente a todos. Habló de nuestras peleas más privadas, de momentos que compartimos en la intimidad y de secretos que nunca imaginé que saldrían a la luz. Su tono era cruel y vengativo, y la vergüenza me envolvió como una niebla densa. La sensación de ser atrapada, de estar expuesta a la vista de todos, era paralizante. La humillación se mezclaba con el miedo, y me sentí completamente impotente mientras los murmullos y las miradas inquisitivas me rodeaban. No sabía cómo reaccionar ni qué hacer. La sensación de vulnerabilidad era tan intensa que casi podía tocarla. Laura, la anfitriona de la fiesta, intentó intervenir, pero Javier la ignoró por completo.
Los invitados se dispersaron, algunos tratando de calmar la situación, otros simplemente alejándose para evitar el drama. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sentí un peso abrumador en mis hombros mientras Javier seguía despotricando, aparentemente sin fin. Finalmente, la policía llegó. Laura había llamado a las autoridades y los agentes entraron en el apartamento, obligando a Javier a abandonar el lugar. Aunque la situación se había calmado, el daño ya estaba hecho. La fiesta estaba arruinada y mi reputación había sido gravemente afectada. Sentí un vacío y una tristeza profunda, como si hubiera perdido algo irrecuperable en medio de la confusión y el caos. Esa noche no solo había sido una violación de mi privacidad, sino también un recordatorio doloroso de cómo el odio y la venganza pueden manifestarse en las personas. Javier había logrado su objetivo de hacerme sentir pequeña y desolada, y la sensación de traición y vergüenza se había asentado profundamente en mí. Después de la fiesta, me retiré a casa, buscando consuelo en la soledad. La noche se extendía en una oscuridad abrumadora, y cada pensamiento estaba cargado de tristeza y desesperanza. Había perdido mi sentido de seguridad y confianza en los amigos que pensaba que me apoyarían en los momentos difíciles. En las semanas siguientes, el impacto de la humillación se hizo sentir en cada rincón de mi vida. La relación con algunos amigos se volvió tensa, y la confianza que una vez había tenido en ellos se había visto socavada por la intervención de Javier. Las palabras crueles y los secretos expuestos habían dejado una marca duradera en mi psique, y el miedo a la exposición y la traición seguía presente. Decidí buscar apoyo profesional para enfrentar el trauma que había experimentado. La terapia me ayudó a lidiar con la ansiedad y el dolor emocional, y a reconstruir mi sentido de autoestima y seguridad. Aprendí a establecer límites claros y a proteger mi privacidad, entendiendo que, aunque la herida era profunda, la recuperación era posible con el tiempo y el apoyo adecuado. El episodio con Javier se convirtió en una lección dura sobre la capacidad de algunas personas para infligir daño y sobre la importancia de cuidarse a uno mismo en medio de la adversidad. Aunque el camino hacia la recuperación fue largo y complicado, el apoyo de amigos verdaderos y la ayuda profesional me permitieron volver a encontrar mi equilibrio y construir una vida en la que el miedo y la vergüenza fueran reemplazados por la fortaleza y la resiliencia. A medida que pasaron las semanas después de la fiesta, la vida en Barcelona seguía avanzando, pero mi mundo personal había cambiado para siempre. La experiencia con Javier había dejado cicatrices que no se borraban fácilmente. Los recuerdos de la noche de la fiesta, el dolor de la humillación y el sentimiento de traición me acompañaban en cada paso que daba. Mi círculo social se volvió complicado. Algunos amigos tomaron partido, sintiendo simpatía por Javier, o por lo menos, tratando de mantener una neutralidad que no hacía más que aumentar mi sensación de aislamiento. Sentía que el terreno bajo mis pies se deslizaba, que las conexiones que había considerado sólidas se estaban desmoronando. No podía evitar preguntarme si, en algún rincón de sus mentes, albergaban dudas sobre mí o si me veían con una mezcla de pena y juicio. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Cada vez que me acostaba, el recuerdo de la fiesta y la imagen de Javier gritando mis secretos se repetían en mi mente como un bucle interminable. Las sábanas se volvían un refugio poco confiable, incapaz de proporcionarme el consuelo que buscaba. Me encontraba despierta en la oscuridad, a menudo sumida en una tormenta de pensamientos, cuestionando mis decisiones y lamentando el daño causado. La ruptura con Mariana fue un punto culminante en mi vida, un momento que, a primera vista, parecía ser simplemente un final doloroso, pero que pronto se transformaría en algo mucho más perturbador. Nuestra relación había sido intensa desde el principio, llena de pasión, pero también de altibajos. Cuando decidimos separarnos, ambos sabíamos que era lo mejor, aunque la transición no fue fácil. Sin embargo, lo que no esperaba era que Mariana llevara su dolor y resentimiento a un nivel tan inquietante.
Durante las primeras semanas después de la ruptura, Mariana parecía estar en una espiral descendente. Sus mensajes se volvían cada vez más desesperados, pidiendo explicaciones que no tenía forma de ofrecer. Intenté mantener la calma y ser comprensivo, pero las insistencias continuas empezaron a resultar agobiantes. Me mantenía firme en mi decisión de terminar la relación, pero Mariana parecía incapaz de aceptar la realidad. La situación escaló rápidamente. Empezaron a llegar correos electrónicos de cuentas anónimas, y cada uno contenía mensajes cada vez más extraños y perturbadores. Mariana afirmaba que estaba realizando rituales para mantenernos conectados a nivel espiritual. Al principio pensaba que era una broma de mal gusto o una forma de manipulación emocional, pero a medida que la frecuencia y la intensidad de sus comunicaciones aumentaron, me di cuenta de que su comportamiento era más serio de lo que había imaginado. Una noche, mientras regresaba a casa después de un largo día en el trabajo, el ambiente ya no era el mismo. Había un cambio sutil pero inquietante en el aire. Al abrir la puerta del apartamento, me recibió un olor a cera quemada, un aroma penetrante que parecía impregnarse en las paredes. El silencio estaba cargado de una tensión palpable. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras me dirigía hacia la sala, el lugar donde la fuente del misterio se revelaría de manera aterradora. Al entrar en la sala, lo que vi me dejó sin aliento. Mariana estaba allí, rodeada por un círculo de velas encendidas que iluminaban la habitación con una luz temblorosa y ominosa. Las velas estaban colocadas en patrones cuidadosamente diseñados sobre el suelo, y alrededor de ellas había varias fotos mías. Las imágenes, algunas antiguas y otras recientes, estaban dispuestas en un patrón que formaba una especie de altar improvisado. Mariana estaba en el centro, con una expresión de trance en su rostro, murmurando palabras ininteligibles mientras sostenía un libro de aspecto antiguo. La escena parecía sacada de una película de terror. El ambiente estaba cargado de una energía inquietante, y el contraste entre las llamas de las velas y la oscuridad que las rodeaba creaba una atmósfera surrealista. Mariana no parecía estar completamente consciente de mi presencia. Su comportamiento era errático, y sus murmullos eran cada vez más intensos y desorganizados. La sensación de invasión y vulnerabilidad se apoderó de mí. La primera reacción fue el miedo puro. Mi mente estaba en un estado de pánico y sentí que el aire se volvía espeso y difícil de respirar. Intenté hablarle, llamarla por su nombre, pero mis palabras se perdieron en el vacío, como si ella estuviera en un mundo completamente diferente. La desesperación y el miedo se apoderaron de mí mientras trataba de entender cómo había llegado a esta situación. Sin perder tiempo, decidí que debía salir de allí y buscar ayuda. Me di la vuelta rápidamente, sintiendo el peso de la desesperación y la angustia sobre mis hombros. Mientras corría hacia la puerta, me aseguré de cerrar bien el apartamento tras de mí. En la calle, el aire fresco me golpeó en la cara y el contraste con la atmósfera cargada de mi hogar era casi un alivio. Llamé a la policía mientras corría, explicando la situación con la mayor claridad posible mientras mi voz temblaba. La espera fue interminable. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad, y la posibilidad de que Mariana estuviera haciendo algo peligroso o dañino me atormentaba. Finalmente, las luces de las sirenas rompieron la calma de la noche, y los oficiales llegaron al lugar. Los agentes entraron con rapidez y se dirigieron hacia el interior del apartamento. La escena dentro del apartamento estaba tan perturbadora como la recordaba. Mariana estaba aún en el centro del círculo de velas, y el libro antiguo y las fotos seguían allí. Los oficiales intentaron calmarla y hablar con ella, pero su comportamiento seguía siendo errático. Después de una evaluación rápida, decidieron que era necesario llevarla a un centro de salud mental para una evaluación más profunda. Mientras observaba cómo se llevaban a Mariana, el peso de la situación me golpeó con toda su fuerza. La situación había sido mucho más grave de lo que había imaginado, y el impacto emocional de enfrentar algo tan surrealista y perturbador era abrumador.
La policía me aseguró que tomarían medidas para protegerme y para evaluar la situación de Mariana de manera adecuada. En los días siguientes, mi vida se volvió un torbellino de emociones. La experiencia había dejado una marca indeleble en mi psique. Cada rincón de mi hogar estaba impregnado del recuerdo de aquella noche, y el miedo a que algo similar pudiera ocurrir de nuevo me mantenía en un estado constante de alerta. La terapia se convirtió en una herramienta esencial para ayudarme a lidiar con el trauma y la ansiedad que surgieron después del incidente. Aprendí a enfrentar mis miedos y a reconstruir mi sentido de seguridad. Los recuerdos de las velas y las fotos se convirtieron en una parte de mi vida que, aunque dolorosa, también me enseñó la importancia de la resiliencia y el autocuidado. La situación con Mariana fue un recordatorio doloroso de que la salud mental y el comportamiento humano pueden tomar giros inesperados, pero también fue una lección sobre la necesidad de buscar ayuda y apoyo en momentos de crisis. La vida continuó, y aunque el camino hacia la recuperación fue arduo, encontré fortaleza en el proceso. El apoyo de amigos y profesionales me ayudó a superar el miedo y a restablecer mi equilibrio. La experiencia con Mariana, aunque angustiante, me enseñó a apreciar la estabilidad y a valorar la salud mental tanto mía como de los demás. El incidente, aunque perturbador, me permitió encontrar una nueva perspectiva sobre la importancia de la empatía y el entendimiento en la complejidad de las relaciones humanas.